Hi everyone, and welcome to the first of the discussion panels in this Quantum Latino 2022. We are going to switch now into Spanish as that was the language decided to move forward with. Hola a todos y bienvenidos al primer panel de discusión que tenemos en el Quantum Latino 2022. Es un placer para mí de introducir de nuevo al doctor Emilio Hughes Salas de BT. Hola, Emilio. Hola, gusto de estar aquí con ustedes. Gracias. Al doctor Alberto Treviño González, que acaba de presentar, que viene de AstraZeneca. Hola, Alberto. Buenas tardes, gracias. Y a Sara Rodríguez Villalgordo, de BBVA, que nos va a contar más de lo que hacen dentro del banco. Hola, Sara. Un placer tenerte aquí. Hola, Araceli. Hola a todos. Perfecto. Pues, como sabéis, cualquier pregunta tenéis el chat, el Q&A en vuestra parte derecha de la pantalla. Vamos a tener preguntas al final. Lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar primero un poco de Sara, que no ha presentado aún en nuestra conferencia, para saber lo que hacen en el banco, y después vamos a tener el panel de discusión. Sara, cuando quieras. Ok. Está tardando un poquito en compartir pantalla. Vale. Ok, pues aquí estamos. Perfecto. Pues muchas gracias por la oportunidad de estar en este evento de Quantum Latino. Vamos a hacer un recorrido por cuál está siendo nuestra experiencia en computación cuántica en BBVA. Simplemente contaros que BBVA es un grupo financiero global que está presente en más de 30 países y de manera más significativa en Turquía, España, Portugal, México, Venezuela, Argentina, Perú, Uruguay y Colombia. Bueno, yo creo que ya hace unos años, ya que sabemos que la computación cuántica puede, digamos, dar una vuelta significativa al mundo de los servicios financieros. En nuestro mundo, prácticamente cada día, en muchos ámbitos, ponemos a prueba la capacidad y el performance de las soluciones de cómputo clásico. Y, por lo tanto, muchos de los problemas del día a día de la industria financiera son, por el número de variables y la complejidad exponencial del problema, muy candidatos y muy adecuados para solventarlos y poder explorar en el ámbito de la computación cuántica. Siempre decimos que estamos todavía en un momento, ¿no?, con esta etapa de los computadores ruidosos, en el que realmente para encontrar una ventaja cuántica tenemos que combinar un matrimonio perfecto entre la solución y el tipo de problema que queremos abordar, porque sabemos que las soluciones de cómputo no son de propósito general y también hay una limitación actual en cuanto a la capacidad de los computadores. Por lo tanto, encontrar ese matrimonio perfecto entre problema y solución es clave. Dentro de los problemas del mundo de las finanzas tenemos como 4 grandes bloques de optimización en Machine Learning, en simulación y en criptografía, que realmente no es un problema sectorial, es un problema general. Lo que pasa es que, bueno, en el ámbito también de los servicios financieros es algo que la privacidad y la seguridad es clave para nosotros. En el ámbito de optimización, yo creo que casi todos los bancos que estamos en el ámbito de explorar las soluciones cuánticas, estamos haciendo casos de uso, estamos testando alrededor de la optimización de portfolio, scheduling, por ejemplo, también, ¿no?, que se utiliza mucho en la empresa logística, credit scoring para un assessment de riesgo y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con optimización y dinámica de precios. En la parte de Machine Learning vemos distintas aproximaciones. Tenemos desde las soluciones Quantum Inspire hasta pasando, ¿no?, por utilizar Machine Learning para acelerar
utilizar Quantum para acelerar procesos de Machine Learning, por ejemplo, haciendo un Feature Selection, optimizando el Feature Selection para luego poder acelerar el cómputo del aprendizaje automático, así como el Quantum Machine Learning, que digamos que es el reescribir algoritmos que ya existen en el mundo de Machine Learning, pero desde una perspectiva cuántica. Y aquí, bueno, pues tenemos desde todo lo que tiene que ver con la detección de anomalías, que se usa muchísimo en la detección de fraude, como la identificación, ¿no?, de riesgos operacionales. En la parte de simulación de eventos financieros, pues lo podemos utilizar, ¿no?, para dar precio, assessment de precio de derivados, o incluso para hacer un risk assessment. Y la parte de Quantum Cryptography, pues bueno, ¿no?, para mejorar la ciberseguridad, como ya he dicho, la mayoría de estas soluciones pues no son sectoriales, no son exclusivas del ámbito financiero, son de la industria en general, pero sí es verdad que para nosotros pues son importantes y relevantes. Pero bueno, esto es ya en el 2022, pero hasta que hemos llegado hasta aquí, la industria financiera y en nuestro caso en BBVA, pues hemos tenido un largo camino que nosotros comenzamos en otoño del 2018, ya casi vamos a hacer 4 años, en el que lo primero que empezamos es a reconocer que la computación cuántica podría suponer un cambio de paradigma para la industria financiera. Y a primeros del 2019 empezamos, ¿no?, a crear un pequeño grupo de trabajo, un pequeño equipo en el que mezclábamos tanto conocimiento de banca, tanto personas del ámbito financiero como personas del ámbito de la física. Y contratamos pues 2 doctores en física con perfil, digamos, y especialidad cuántica, que nos ayudaron a empezar a hacer assessment y empezar a investigar qué casos de uso podríamos aplicar. Después de este año en el que estuvimos investigando, explorando, llegamos a poder publicar 3 papers de industria alrededor de la aplicación de la computación cuántica en el mundo financiero, y realmente uno de los que tuvo más eco en la industria fue el de portfolio optimization, que luego hemos seguido investigando y ha habido otros pues que nos dieron la razón, ¿no?, en su momento. Hasta aquí no teníamos todavía capacidades propias, trabajábamos mucho con terceros, con nuestro equipo y extendiendo capacidades con otros partners. En 2021 decidimos ya por fin crear una disciplina cuántica dentro de BBVA, sobre todo pues eso, para búsqueda de ventaja cuántica en casos de uso financieros. Y con la creación de esa disciplina, además, adquirimos ya un equipo propio dentro de nuestra casa, que nos ayudó a seguir investigando, seguir profundizando y ya empezar a trabajar y a realizar y generar equipos multidisciplinares con otras áreas del banco. Finalmente, ya en 2022, que es donde nos encontramos ahora, hemos dado un pasito más, hemos activado capacidades tecnológicas para no tener que depender de terceros y, por lo tanto, poder generar nuestros propios benchmark y no fiarnos, ¿no?, de lo que nos dicen otros, porque además los casos de uso son nuestros y los casos de uso los ponemos nosotros encima de la mesa y, por lo tanto, cuando tenemos que comparar respecto de nuestra computación clásica, tenemos que saber efectivamente sobre qué parámetros lo hacemos en un caso y lo hacemos en el otro. Y a veces que hacer esto con terceros es complicado, con lo cual el tener acceso a nuestras propias capacidades y poder testar nosotros la diferencia y esos benchmarks para nosotros era muy relevante. Y luego, otra de las cosas que hemos hecho que además pensamos y estamos totalmente convencidos que es necesario, es empezar a colaborar en proyectos multicontribuidos por más de una empresa, en la que empezamos a poder compartir metodologías y, por lo tanto, poder acelerar la evolución y la adopción de este tipo de tecnologías.
Y os voy a contar un poquito las 3 iniciativas principales en las que estamos trabajando en este 2022. En primer lugar, es un proyecto llamado CUCO por computación cuántica, que es un proyecto que además está, pues está subvencionado con fondos de la Unión Europea, con los Next Generation Europe, y que su objetivo es, digamos, investigar sobre algoritmos cuánticos y en casos de uso de la industria española, ¿no? De la industria y de la economía española, y en sectores como son la energía, las finanzas, la industria aeroespacial, defensa y logística. Estamos colaborando 3 grandes corporaciones, 4 startups del mundo cuántico, 5 centros de investigación y una universidad pública. Y como decimos, cada uno pues estamos haciendo, digamos, una búsqueda de casos de uso donde aplicar tecnología cuántica y digamos que eso es lo que aportamos cada una de las industrias, pero la potencia y el beneficio de este proyecto es que vamos a compartir las metodologías y, por lo tanto, nos vamos a apoyar unos en otros en determinados algoritmos que pueden ser base a un caso de uso de, por ejemplo, energía o finanzas. Puede que compartamos metodología y, por lo tanto, esa compartición de experiencia y de investigación nos va a ayudar a probablemente obtener mejores resultados. Por otro lado, este segundo proyecto de Ispasati Thales Alenia, llamado Caramuel, es un proyecto de Quantum Key Distribution, por lo tanto más orientado a criptografía, en el que hay se está testando que hacer este intercambio de claves vía satélite es más eficiente que hacerlo a partir de una vía terrestre, debido a que a partir de varios cientos de kilómetros en vía terrestre dejas de tener esta ventaja, ¿no? A la hora de compartir estas claves cuánticas. En este caso, obviamente, nos es un poquito alejado, ¿no?, de lo que es la industria financiera, pero estamos participando como usuarios de criptografía y de quantum criptografía en este caso. Y por último, otro de los proyectos relevantes en los que hemos participado y en los que además había pues gente de academia, gente de industria, startups, gente de big techs, consultoras, etcétera, ha sido esta redacción de los principios de gobierno que pretenden, ¿no?, generar un marco en el que aseguremos, ¿no?, esa equidad, esa mitigación del riesgo, un acceso equitativo, ¿no?, a este tipo de tecnologías, no dejar a nadie detrás y preservar el beneficio del consumidor. Y bueno, este es nuestro journey, nuestro Untangling Quantum at BBVA. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con vosotros. Muchísimas gracias, Sara. Muy interesante ese journey, ese viaje. ¿Hay alguna pregunta especialmente para Sara antes de que empecemos con el panel? Aquí tiene Martín Machín, coorganizador de Quantum Latino y co-founder de Quantum South. Pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia con Quantum Machine Learning y los casos de uso? Bien, en nuestro caso, los casos de Machine Learning que hemos utilizado han sido más Quantum Inspired y en otros casos también más en Quantum Annealing. Y respecto al benchmark, ¿no?, versus clásico, todavía estamos encontrando que no estamos ahí. Nos queda todavía camino por recorrer, queda todavía capacidad que incrementar, pero sí está siendo interesante porque sí que estamos pudiendo evaluar cuánto estamos de lejos, ¿no?, y saber cuánto nos queda para poder llegar a ello. Pregunta, ¿cómo ven en el horizonte la aplicación práctica de las soluciones y han pensado en cómo podrían ser los casos de fraude en el futuro cuando el quantum esté desarrollado? Pues esperemos que sea cada vez más difícil, ¿no?, que cada vez
a los malos les sea más difícil entrar el universo de patrones distintos y, por lo tanto, detección de anomalías que vamos a poder identificar esperemos, ¿no?, que con la computación cuántica va a ser mucho mayor y, por lo tanto, esos resquicios cada vez van a ser menores y, por lo tanto, esperemos, ¿no?, que se reduzca el fraude. Hay una muy buena pregunta de Aldo Junior Córdoba Olarte. ¿En los países sudamericanos BBVA está apoyando a grupos de investigación en cuántica? Todavía no, pero es algo que queremos hacer. Hemos, en algún caso, contactado, sobre todo cuando hemos hecho, cuando hemos buscado talento y además también aprovecho esta ventana para decir que estamos buscando ahora mismo talento y que en LinkedIn tenemos abiertas algunas posiciones que hemos además posteado tanto mis compañeros como yo. Si hemos buscado y hemos identificado algún académico en Latinoamérica, pero es verdad que todavía no, falta, yo creo, un poquito más, un paso más adelante. Quizás en Europa, también es verdad que en España, por la tradición que tenemos de muchos pioneros en computación cuántica que han generado, ¿no?, una buena base de físicos cuánticos, pues estamos todavía mirando hacia Europa, pero es algo que queremos hacer y que seguramente después de este evento, ¿no?, nos ayude a identificar más iniciativas y más grupos con los que colaborar. Esperemos. Muchas gracias, Sara. Vale, pues vamos a empezar con la discusión. Tenemos al BBVA, el sector financiero, tenemos a AstraZeneca en el sector de farmacológico y tenemos a BT en el sector de telecomunicaciones. Primero, no estamos hablando solamente de computación cuántica, eso que quede claro. Hay otras tecnologías que vemos que se pueden aplicar como casos de uso. Todo el mundo habla de casos de uso, eso es lo más importante. Todo el mundo habla aquí y allí de dónde está el hardware y los algoritmos, pero cuando hablamos con los usuarios finales dicen, a mí lo que me interesa es el caso de uso. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, hemos visto en tu diapositiva, Sara, claramente el journey que ha sido de 4 años. Y eso para mí es un mensaje muy importante, porque viene mucha gente nueva, de empresas nuevas, y dicen, ¿qué tengo que hacer para formar parte de esta revolución cuántica? Y en el caso del BBVA, bueno, han tardado 4 años en decir, bueno, ahora es el momento que estamos empezando a hacer realmente casos de uso. Corrígeme si me equivoco en lo que haces. Bueno, empezamos a hacer investigación un poquito antes, pero realmente cuando ya hemos adquirido equipo y capacidad tecnológica ha sido entre el año pasado y este. O sea que sí que es verdad que hemos hecho un recorrido. ¿Cómo veis eso, Emilio y Alberto, cuando una empresa nueva viene y quiere formar parte de esa comunidad cuántica y dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Creéis que es una cosa que puede ser realmente inmediata o que hay realmente ese recorrido? ¿Cómo veis ese viaje hasta decir, ahora estamos listos para formar parte de la comunidad? Adelante, doctor. Sí, bueno, depende del caso de uso. Si es un caso de uso muy niche, muy específico, pues el tiempo que tardará en esa startup o compañía que está comenzando, pues tal vez alcance un buen nivel en un corto plazo, pero si es algo más ambicioso que busque resolver algún problema más complicado, ese startup, pues sí, va a tomar más tiempo. Y pues, bueno, también depende de qué mecanismos utilice las pequeñas y medianas empresas para poder sostenerse y qué soporte tengan normalmente son los gobiernos también que ayudan a esas empresas a que se mantengan y que encuentren mejores opciones para seguir adelante. Gracias. Alberto. Sí, creo que es un recorrido definitivamente. En el caso de BBVA ya llevan un avance importante. Para nuestro caso, incluso para el DITC fue un reto, es decir,
venderle a la organización que queremos y empezar a invertir en desarrollar talento para una tecnología que está años todavía hacia adelante, no es fácil, no es una tarea tan sencilla. Sin embargo, por el potencial que tiene, creo que vale la pena empezar a explorarla, empezar a entenderla, ser parte de. Nosotros realmente estamos iniciando este viaje o este recorrido, pero creo que era importante subirnos al barco y empezar a entender mucho mejor esta tecnología, qué potencial tiene, empezar a identificar posibles casos de uso para en un futuro poderlo traer en beneficio de todos los pacientes alrededor del mundo. Es curioso porque finalmente las farmacéuticas por naturaleza son innovadoras y por naturaleza tienen que estar buscando nuevas alternativas. Lo que les platicaba de las distintas plataformas que utilizamos nosotros para desarrollar los medicamentos habla mucho de eso, pero siendo farma, no necesariamente una empresa de tecnología, sí hay que hacer un cierto trabajo interno para poder conseguir los fondos y apostar a largo plazo, porque creo que es una apuesta de mediano a largo plazo la que estamos haciendo. ¿Y veis fácil convencer al upper layer, ¿no? al siguiente nivel, que hay que invertir en Quantum? ¿Y es fácil empezar a decir, esta va a ser la estrategia de mi empresa, de mi compañía en cuántica? ¿O es difícil? Por lo que he oído, primero es como has dicho, Alberto, es ese awareness, ¿no? Eso de, quiero saber qué es lo de Quantum y cómo lo puedo traer a mi empresa. Pero el siguiente paso, estoy interesado, ahora ¿cómo lo hago? ¿Y cómo puedo desarrollar esa estrategia? ¿Cómo se hace ese paso? ¿Y tenéis una estrategia en vuestra empresa ahora mismo? En el caso nuestro, probablemente si tú preguntas al CIO de AstraZeneca, Quantum no está en el mapa de las tecnologías inmediatas a utilizar. Sí vas a encontrar Big Data y vas a encontrar Hyper Automation y vas a encontrar Machine Learning e inteligencia artificial, que creo que ya los resultados son tangibles y que son tecnologías que se pueden explotar de inmediato. Sin embargo, yo convencido del tema, lo que hice fue, y creo que a veces como líderes tenemos que ser creativos si estamos convencidos de algo, lo que hice fue buscar fondos de gobierno para poder financiar el esfuerzo y poder conseguir los recursos, pensando en que a futuro yo voy a poder tener el COE o el Centro de Expertise de Cómputo Cuántico para toda la organización desde Guadalajara. Creo que es un paso que fue más por convicción personal, no necesariamente una definición. Fácil no es, insisto, creo que debes de ser creativo para encontrar los medios para empujarlo si crees que es fundamental para tu organización ir avanzando en este tema. Exactamente. ¿Emilio o Sara? Sí, con respecto a ese tema, lo que se me viene a la mente es, por ejemplo, la prueba de campo que está ocurriendo ahora en Londres con la encriptación con Quantum Key Distribution. Eso, pues, no fue fácil, pero fue un acuerdo, ya hubo mucha motivación en BT para hacerlo, porque yo creo que ya la tecnología tenía un grado de madurez que era vista como que sí hay que hacer la prueba y hay mucho interés de ver también qué es lo que los posibles clientes vean acerca de ese tipo de pruebas que se van a realizar. Entonces, bueno, en este caso, porque, bueno, la encriptación cuántica está más cercana, digamos que hay más madurez, pues fue un poco más sencillo, pero aún así, por ejemplo, lo que hace BT es estar en muchos proyectos de colaboración y ahí es donde, pues, todo el tiempo estamos hablando de casos de uso y ahora sí que es lo más importante en algunos casos porque después de hacer el caso de uso se tiene que hacer una demostración, una prueba de concepto de ese caso de uso. Y pues es como vete también sondea qué es lo que puede pasar o para dónde, o qué es posible de hacer y cuál es más retador. Entonces son las experiencias que se vienen en la mente con respecto a ese tema. Yo en nuestro caso, y yo creo que puede ser el de cualquier empresa, yo creo que es un ejercicio de equilibrio.
yo creo que un ejercicio de equilibrio y de gestión de expectativas. Al final, como cualquier tema innovador, lo que necesitas hacer es restar incertidumbre y en una tecnología como esta, que efectivamente puede que esté lejos, pero en algunos casos puede que no tanto. Vamos a tener simuladores de muchísimos qubits dentro de nada, el Quantum Annealer está ahí, el Quantum Inspire también es una realidad y es lo que yo decía, cuantos más inversión hagamos, tanto pública como privada, y cuantos más personas estemos buscando casos de uso y ese matrimonio que yo hablaba antes perfecto, antes llegaremos. Por lo tanto, no es una buena idea, como solemos decir nosotros, perdernos el tren de quantum computing o de las tecnologías cuánticas, porque no sabemos cuándo va a dar el zambombazo. China está haciendo unas inversiones tremendas, Estados Unidos, Europa también, vamos mucho más a la zaga en muchos órdenes de magnitud menos. Latinoamérica también se tiene que poner las pilas, pero creemos que no es algo que, como decía, ¿no?, haya que dejar pasar, hay que estar ahí, pero con cabeza. O sea, tenemos que ser todos conscientes de que es una tecnología, como estaba diciendo antes Alberto, que no es para dentro de 2 días, que es para dentro de más tiempo, pero también tenemos que saber y comprender que es una tecnología que nos requiere un cambio de paradigma tremendo, que no vamos a encontrar programadores como hacemos con cualquier otra tecnología dando un golpe en el suelo, porque no lo hay. Aquí va un problema de talento, como está pasando, por ejemplo, en blockchain. Con Quantum todavía es muchísimo más escaso y seguirá siendo escaso conforme vayamos acelerando el ritmo. Y por lo tanto, como esa curva de aprendizaje y ese talento es escaso, hay que empezar para tener criterio pronto. Y además es una tecnología en la que tienes que entender, el que está resolviendo el problema tiene que también entender mucho del negocio que está resolviendo, con lo cual necesitas equipos multidisciplinares que lleven tiempo trabajando para que se puedan entender el uno al otro, ¿no? ¿Qué necesita Quantum y qué necesita el negocio? Y por eso nosotros decidimos empezar pronto, pero con los pies en la tierra, o sea, con equipo pequeño, pero tomando conciencia, criterio, investigando para poder además ir modulando la inversión que hacemos en esto, ¿no? Cuánto apostamos, cuánto dejamos de apostar. Si no tienes ese criterio es imposible saber y si no empiezas no lo sabes. Sí. Sí, bueno, yo quiero agregar, me gustó esa palabra que dijo Sara, de tiene que haber un equilibrio. Y sí, es lo que siento que debe de haber. Por ejemplo, lo que veo en estos proyectos de colaboración que están en empresas, startups y también universidades. Y se necesitan las universidades porque son los que vienen con ideas que van más allá y, como dices, ayudan a estar a la par de lo que está sucediendo. Pero también viene la parte de la industria que dice, espérame, no te vayas tan lejos, hay que poner los pies en la tierra y ver qué es realmente lo que se necesita. Entonces tiene que haber un equilibrio y pues sí, eso es lo que es proyectos de cualquier escala que integren gente de diferentes áreas, ayuda mucho. Esa primera persona que viene con la idea de vamos a hacer algo en quantum, lo que sea de las tecnologías cuánticas en la empresa, esa persona tiene que conocer las tecnologías cuánticas. Ese proceso, y veo que hay una pregunta que tiene que ver con eso, ese proceso de que una persona sea la primera que empiece a involucrarse en las tecnologías cuánticas y después, digamos, pase ese mensaje a otras personas dentro de la empresa y después piensen, yo creo que empezar a pensar en reclutamiento, creo que es el último paso, que ahora ya estáis vosotros ahí, pero primero es un par de personas que entiendan por qué eso es importante para la empresa. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo una persona es la que empieza a decir vamos a hacer algo en quantum? ¿Esa persona se involucra por sí sola en eventos y trae esa iniciativa? ¿O veis que hay una presión dentro de la parte ejecutiva de la empresa en qué es lo innovador, hay que hacer algo? Porque ese primer paso, y es que lo realzo mucho porque veo que le pasa a muchas empresas, que es como no saben cómo hacer ese primer paso. Viene alguien y dice,
¿qué hago dentro de mi empresa? ¿Cómo pensáis cómo le daríais ese consejo a alguien que viene de otra empresa, o cómo fue en vuestro caso? ¿Sois vosotros la persona que trajo ese knowledge, ese conocimiento de tecnologías cuánticas a la empresa, o cómo empezó todo? Pero en mi caso, pues empezó hace mucho tiempo y yo todavía no estaba como parte de EBT, pero lo que veo es que no es nada más de la parte del empleado que está en la empresa, sino tiene que haber una comunicación entre el director y el manager con el empleado. Los dos tienen que ser muy abiertos y aceptar las ideas en este caso de lo que es la parte cuántica. Y pues sí, es una discusión que se hace entre que sí se debe aceptar ese modo de ir o de avanzar en la investigación, o mejor tomar otra ruta. Alberto, Sara, ¿algo que añadir? Sara, si quieres empezar. Vale, bueno, en nuestro caso somos 125.000 empleados. Entonces, no fue uno solo el que habló de computación cuántica. Es algo que lleva sonando, que además, bueno, estamos muy en contacto, ¿no?, con Big Techs, con mucho ecosistema, y nos llegó a todos, ¿no? Y luego también nuestro presidente, nuestro CIO y nuestro CEO también es algo que empezaron a incluso a comentar en sus notas de prensa pues en el 2018. O sea, que en nuestro caso hemos tenido mucho apoyo, y luego ha habido corrientes dentro de la empresa que hablaban de esto, porque somos muchos y al final, bueno, pues hay mucha gente inquieta y enseguida pues hubo gente, ¿no?, que empezó a hablar, que empezó a comentar, y luego ya se formó este grupo, ¿no?, más pequeño, pero que es verdad que es un core, pero luego, por ejemplo, a nivel de las capacidades tecnológicas han participado casi 10 equipos distintos en hacer esas capacidades tecnológicas una realidad, y no eran perfiles efectivamente quantum, eran perfiles pues bueno, que sabían cómo trabajar en la nube, porque casi todos los proveedores de quantum, ¿no?, pues proveen servicios en nube, pero supimos, ¿no?, cómo trabajar, y entendieron a nuestros desarrolladores, a nuestros científicos cuánticos, que bueno, parece que son muchos, pero de momento son 2, esperemos poder duplicar dentro de poco, pero entendieron un poco sus necesidades, ¿no? Entonces, y era gente y es parte de esos empleados y de esas personas que ya habían hablado de computación cuántica, porque son gente pues que trabaja con grids de computación, de high performance computing, y por lo tanto ya les sonaba. Entonces, en nuestro caso, pues no ha sido difícil encontrar esa chispa. Yo lo que diría a gente que no tiene esta suerte que hemos tenido nosotros es que busque esa chispa en evidencias que encuentra en el sector, que ya hay mucha investigación, ya hay mucho movimiento, y realmente yo creo que en casi todos los sectores ya se encuentran casos definidos en los que se ha encontrado ventaja cuántica. En nuestro caso, si me lo permiten, sucedió gracias al equipo de desarrollo de talento. Es el equipo que se encarga de manejar la relación con universidades, por ejemplo, para algunos de los entrenamientos que damos a los empleados. Siendo un centro de tecnología con una población relativamente joven, la edad promedio es de 31, 32 años, uno de los valores importantes que ve nuestro talento es el seguirse entrenando, seguir el paso de la tecnología. Y hace 3 años empezamos con el Tecnológico de Monterrey una serie de cursos que hablaban del tema de transformación tecnológica, que hace 3 años la transformación digital era lo que todo el mundo hablaba, transformación digital, transformación digital. Entonces, contratamos estos cursos y ahí seleccionamos una serie de temas, blockchain, Internet of Things, y había 10 o 12 tópicos. Y como parte de lo que estuvimos analizando de qué le traíamos de entrenamiento a nuestra población aquí en el DITC, salió el tema de cómputo cuántico. Entonces empezamos a curiosear un poquito, vimos en qué etapa de madurez estaba la tecnología. A mí en lo particular me llamó mucho la atención, y por eso decidí convocar a un grupo que fueron casi 42 participantes que tomaron unos cursos
de remediación inicial en donde junto con el doctor estuvimos fortaleciendo algunos temas de estadística y de matemática que eran necesarios para poder entender un poco más el tema de cómputo cuántico. Y de ahí seleccionamos a los 25 que tuvieron el mejor desempeño y son los que avanzaron con esta siguiente etapa del diplomado. Pero finalmente quien trajo o quien nos sembró el gusanito fue el equipo de desarrollo de talento que, insisto, trabajando muy de cerca con el Tecnológico de Monterrey, entre su amplia cartera de cosas que nos podían venir a platicar, salió este asunto de cómputo cuántico. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que esas historias son muy interesantes porque hay mucha gente que viene con eso de cómo empiezo, pues vemos que puede ser de diferentes formas y no se necesita un experto o un equipo experto desde el principio. Vale, pues esa es la historia a cómo hemos llegado ahora y ahora estáis utilizando casos específicos de uso. ¿Cómo van esos casos de uso? ¿Son exitosos o bueno? ¿Ofrecen una ventaja o bueno? ¿Qué podéis decirnos? Si es que podéis decirnos algo. Pues siempre son útiles los casos de uso porque motivan a hacer algo práctico y es cuando pues ya se ven realmente cuáles son los retos y cuáles son los problemas que hay que resolver. Entonces, pues son exitosos, yo los veo de manera positiva, aunque hay que ver qué tan exitoso es el caso de uso. Y más que nada, cómo se mide ese caso de uso. Y al final hay una prueba de concepto que puede decir, ok, el caso de uso se puede hacer porque esta prueba de concepto funcionó. Eso es, bueno, una forma de hacer esa medición. Y pues sí, es son exitosos. Es cuestión yo creo que lo importante es saber o estar de acuerdo que el caso de uso sea el correcto, al que hay que dirigirse. Gracias. Sara, creo que habías empezado a hablar. Sí, pero estaba muteada. Esto de tener los niños por aquí. Bueno, ya he comentado, ¿no?, que ha habido casos en los que hemos testado cuánto nos faltaba, cuánta capacidad nos faltaría para que ese caso pues, pudiera competir o incluso batir a la computación clásica. Hay en otros donde tenemos indicios, hay en otros donde sabemos que puede haber ventaja, pero nos queda hacerlo no sobre un caso quizás más real. O sea, a lo mejor a veces hemos hecho con casos pues que no es que no sean reales, pero que hemos hecho aproximaciones. Entonces, nos queda todavía tiempo para los casos que tenemos identificados, los que creemos que puede haber ventaja, pues terminar, digamos, de tener esas certezas. Y por otro lado, estamos explorando nuevos. Estamos explorando casos nuevos y estamos abriendo también a otras unidades del banco y acercándonos a poder identificar sitios y huecos donde la computación cuántica pueda generar una diferencia. Gracias. En nuestro caso, la verdad es que estamos iniciando este proceso, Araceli, es decir, nosotros, como se los platicaba hace un momento, detectamos esa posibilidad, empezamos a entrenar un grupo de jóvenes, tanto como caso de usos, creo que no tenemos en este momento que estemos trabajando directamente nosotros. Estamos más bien en un proceso de entender la tecnología y empezar a ver cómo la podríamos aplicar. Seguramente para finales de año ya estaremos mucho mejor posicionados para poder ahora sí ya empezar a definir casos de uso. Perfecto. Pues ahora vamos a hablar de lo que habéis mencionado, lo importante que es la colaboración, ¿no? Sara nos ha enseñado que no hay manera de tirar para adelante si no es colaborando con ya sea instituciones académicas o el gobierno. ¿Qué creéis que falta para que esa colaboración, digamos, no merezca la pena? Porque está claro que merece la pena, pero ¿qué más podrían hacer las universidades, las instituciones públicas o incluso el gobierno para que a lo mejor haya más interés por parte de los usuarios finales en las tecnologías cuánticas?
Bueno, en nuestro caso, o sea, ha sido Europa y el Ministerio de Industria, Tecnología e Innovación del Gobierno de España quienes en muchos casos han subvencionado estos proyectos de colaboración. O sea que en nuestro caso sí que la parte gubernamental ha estado ayudando, ¿no? Tanto la nacional como la regional, podemos decir, europea. También eventos como este, en el que nos ponemos cara, empezamos a conocernos, también ayuda. Creo que hay también una parte del salto académico hacia el corporativo, ¿no? Hacia la industria y acercar más que nosotros tanto en ámbito de Quantum como en otros ámbitos hacemos, pero creo que podríamos todavía beneficiarnos más y además romper fronteras, ¿no? O sea, hacerlo de manera en lo que no comentabais antes, oye, BBVA está colaborando con alguna institución latinoamericana en Quantum, pues puede ser en LATAM, puede ser en Asia, pueden ser en cualquier parte, ¿no? Y no tener miedo a compartir, que también es crucial, ¿no? Sabemos que hay una competición no solamente, ¿no?, regional entre China y Estados Unidos, sino que también, bueno, pues los que están generando soluciones de cómputo, pues también tienen su propia competición y es natural. Hay perspectivas más abiertas que incluso no abren su cómputo a utilizarlo de manera libre y gratuita, y yo creo que eso también es de agradecer porque ayuda a que se genere una comunidad de desarrolladores, de científicos de Quantum y que ayude a evolucionar esas tecnologías, igual que ha pasado, por ejemplo, con el ámbito de los data scientists, big data, data engineers, que nació todo en una comunidad muy basada en el desarrollo del software, del cual ya veníamos, y yo soy ingeniera informática y lo vivo muy cercano, en el que hemos sido una comunidad muy generosa siempre, que el código abierto ha nacido, la compartición es algo que es inherente, ¿no?, a nuestro ADN, y ojalá que pase lo mismo con la computación cuántica, ¿no?, que haya cada vez más iniciativas en las que no solamente haya apoyo gubernamental, sino que las propias empresas decidan abrir sus capacidades para que el mundo pueda explotarlas y pueda desarrollarlas. Eso sería ideal. ¿Cómo lo veis, Alberto, Emilio? Gracias, doctora. Creo que, y perdón si voy un poquito a causar algo de polémica, pero creo que es difícil pensar en que le podemos dejar a los gobiernos la responsabilidad de que empujen una tecnología tan avanzada como cómputo cuántico. Y me voy a poner el caso particular de México. Creo que tienen muchos otros temas que resolver, como la inseguridad, como los temas de economía, como los temas de salud, como para que estén pensando qué tecnología van a empujar dentro de la industria o dentro de la academia de su propio país. Creo que es más bien misión de los líderes el detectar estas tecnologías que son innovadoras, que pueden ser un parteaguas para muchas industrias y empujarlas y forzar a que las cosas se den y que el apoyo venga. En el caso particular, insisto, de Guadalajara, lo que hicimos fue entender de qué se trataba, empezar a trabajar con el TEC de Monterrey, incluso contratar los cursos o el apoyo del doctor Salvador para este tema de desarrollar más conocimiento y más capacidad interna, y después ir al gobierno y pedir el incentivo de, mira, ya me aventé, ya estoy invirtiendo en esto, este es el valor a futuro, te va a posicionar a ti como Estado o como país, como alguien que está abriendo el camino en una tecnología de futuro, pero requiere que nosotros seamos lo que empujemos un poquito. Creo que si dejamos que el gobierno tome ese tipo de decisiones por nosotros, en general, sobre todo en Latinoamérica, va a ser algo difícil y no sé qué tanto vayamos a avanzar. Opinión personal. Uh-huh. Yo creo que sí, como se mencionó anteriormente, es la conexión con universidades y la discusión abierta es muy, muy útil para esos casos de cómo tener, bueno, hablando de la fuerza laboral y en la parte cuántica, en algunos casos, por ejemplo,
estando en BT, pues no se puede, hay muchas áreas y un grupo no puede con todo, entonces es bueno tener esa conexión con universidades o con algunas empresas que están dedicadas a eso para pues hablar abiertamente acerca de algunos temas y pues al final es cuando nacen esos proyectos de colaboración y se ve cómo, bueno, cómo obtener algún fondo para poder continuar con el proyecto. Gracias. Vamos a coger algunas de las preguntas de la audiencia. Tenemos la pregunta de Benjamín Hernández, que pregunta, ¿cuál es el tiempo para entrenar a nuevo personal, digamos, del nivel principiante, junior, para tenerlo listo o lista para producción? Depende de dónde partamos. Nosotros directamente, hemos entendido que muy poca gente nuestra estaba preparada. Incluso tenemos físicos y doctores en física en plantilla, pero el paradigma de Quantum requiere algo más de formación. Entonces, pues hemos ido a contratar en casos y luego en otros hay gente dentro de la casa que sí que había hecho un doctorado en física cuántica y que también está colaborando y participando, pero efectivamente, tiene que ser alguien que yo creo que venga de ese mundo. Creo que partir de cero, al menos con las soluciones de cómputo que tenemos a día de hoy, no sé en otras tecnologías cuánticas, pero en las soluciones que tenemos ahora mismo hay que entender la física que está pasando dentro de su computador para hacer un fine tuning y para poder hacer todas esas iteraciones y ajustar la parametría de cara a obtener un resultado adecuado. Por lo tanto, creo que no es una tecnología ni una formación de propósito general que puedas tener a alguien desde cero y darle este itinerario formativo. Esa es mi opinión. Sí, y creo que no es una tecnología de adopción rápida, creo que se tiene que ver como un plan de largo plazo y depende mucho, como le decía mi estimada Sara, de las condiciones en las que estás en este momento y de qué estás partiendo. En nuestro caso, con jóvenes que no necesariamente estaban preparados en temas de física cuántica o de entender esta tecnología, pero que queremos que la empiecen a dominar, pero que aparte la tienen que dominar a la par de que están sacando su business as usual y su operación y demás, pues es una carga adicional. Entonces, por eso insisto, dependiendo de la presión que tengas por adoptar y empezar a usar la tecnología, es como puedes trazar tu plan. Pero en el caso nuestro es un plan de relativamente largo plazo, partiendo de que no tenemos expertos de cuántica contratados en la compañía, que más bien es empecemos a entenderla, empecemos a ver cómo le podemos sacar provecho y hagámosla a la par que damos resultados a la organización. Yo, bueno, la experiencia que tengo o que he visto que hace BT tiene un esquema de aprendices que va entre 6 meses, un año, me parece, que, bueno, es un grupo de recién graduados o que están a punto de graduarse, que son jóvenes que tienen ciertas habilidades, que están, bueno, están explorando diferentes áreas y entonces van de grupo en grupo por un cierto tiempo, trabajan con cierta gente para aprender y se mueven al siguiente grupo y al final deciden pues cuál es el grupo que les guste. Y afortunadamente ha habido mucho interés en la parte cuántica y ha habido algunos que sí regresan y dicen, yo quiero seguir con la parte cuántica, me interesa. Pero de ahí es, como dices, no es muy sencillo porque está apenas ese tipo de gente está apenas aprendiendo y pues va a tomar tiempo. Y la otra pues es que la gente que ya está preparada y que llega ya con las bases y pues es la que encamina a los que vienen. Eso es lo que yo he visto. Interesante. Nos pregunta Aldo Junior Córdoba Olarte, ¿cómo podríamos hacer para que el gobierno o las instituciones públicas empiecen a creer en las tecnologías cuánticas para aplicarlas a la sociedad en común, no solo a la industria? Y eso viene un poco con lo que hemos hablado del World Economic Forum y todo
todos estos principios éticos que también creo que en la industria farmacéutica los tenéis al día. ¿Qué le podéis contestar a Aldo? Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque una vez más depende del gobierno o de las autoridades que estés tratando de convencer y qué prioridades tienen en ese momento. Creo que lo importante sería poderles llevar algunos ejemplos en donde esta tecnología tuvo un impacto positivo o ayudó a resolver algún problema específico y en base a eso apelar al apoyo. Nuevamente estoy hablando por el caso particular de mi geografía o de mi país. Creo que hay otros intereses o otras prioridades en este momento y creo que sería difícil conseguir fondos si no hay una evidencia tangible de cómo esta tecnología está empujando. Y honestamente, y no quiero entrar en mucho tema político, no sé qué tanta visión de largo plazo tengan en este momento en el país. Los gobiernos tienen una visión de hasta las siguientes elecciones, ¿verdad? Y el otro, la siguiente administración que lo resuelva, sí. Exactamente. Voy a coger la siguiente pregunta de Daniel Ferrer, que trabaja en AstraZeneca. Dice, respecto a los esfuerzos que se debe hacer por parte del gobierno, la iniciativa privada e instituciones educativas para promover quantum computing es algo que en AstraZeneca se hace, que es promover que los niños comiencen a programar y también pierdan el miedo a las matemáticas como asignatura. ¿Qué piensan los ponentes? Perfecto. Así, bueno, es en la educación. Yo creo que desde mi punto de vista la educación es bien importante y desde ahí debe empezar a abrir los ojos desde la gente muy joven, diciéndoles que esto es lo que viene y pues tú debes estar preparado para llegar a ese nivel, ya, porque es lo que te va a tocar, ¿no? Y pues sí, es donde la industria y las universidades deben de enfocar también sus esfuerzos para atraer todos esos tipos de, toda la gente joven. Eso, pues sí, es muy buena actitud. ¿Es algo que debe de hacer la industria? Sí, también. Y pues yo creo VT también tiene, bueno, es que también tiene premios. Lo digo porque mi hijo tiene 10 años y hay premios que VT hace cada año, cada concursos para pues ideas innovadoras y pues otros tipos de escuelas de verano y cosas así. Y pues es cuando pueden estar más cerca de los investigadores y les dicen qué es lo que hacen y pues por qué lo hacen, ¿no? Entonces eso también es parte, es algo que la industria puede hacer. Pero claro, la universidad pues tiene liderazgo en cuanto a cómo impartir esa información a gente joven. Sí, pero en el caso, perdóname que interrumpí, a lo mejor tenías algún comentario, pero nomás voy a elaborar muy poquitito de lo que hacemos nosotros como AstraZeneca. Lo vemos más bien como un tema de sostenibilidad, es decir, sabemos que hay mucha demanda por talento de IT en el mercado, no solo en México, sino en todo el mundo. Sabemos, o al menos hemos visto que en los últimos años la cantidad de alumnos que se matriculan o que se inscriben a carreras de tecnología ha ido a la baja, es decir, cada año son menos muchachos que se están metiendo. Entonces creo que este trabajo de enseñar a los niños cómo programar, a lo mejor primero con juegos o con algo simple, solo para que le pierdan el miedo a la tecnología y para que lo empiecen a ver como una posibilidad de carrera futuro, tiene el objetivo obviamente de generar un pool de talento que a futuro pueda satisfacer las necesidades no solamente de nosotros, sino de la industria general. Tiene el objetivo de ayudar a generar empleos mejor pagados en el país. Creo que hay una oportunidad que muchos de países de Latinoamérica están desaprovechando ahorita
con una super demanda por talento de IT y nos pescó sin tener gente preparada como para empezar a llenar el mercado mundial con talento acá. Y creo que eso resolvería muchos problemas sociales que enfrentan México y otros países de Latinoamérica. Creo que es también una oportunidad para los jóvenes de compartir algo a la comunidad, algo de conocimiento. Y la experiencia que tenemos ha sido muy enriquecedora. Creo que todos los que han participado en este tipo de programas se quedan con un sentimiento de que pudieran aportar algo a la nueva generación de jóvenes. Y me parece que, insisto, quienes estamos en posiciones de liderazgo en la industria, tenemos que forzar a que algunas cosas sucedan. Definitivamente se requiere el apoyo de universidades y se requiere al gobierno también metido ahí, pero no le podemos dejar el paquete a ellos. Por último, estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Educación de aquí de Jalisco en un programa que se llama Recrea STEM, que es básicamente promover las materias STEM en los niños de secundaria y de preparatoria. Y los empleados de AstraZeneca se nominan para trabajar como jueces de los proyectos que mandan estos niños y demás. Pero mi punto es, tenemos que hacer que funcione la triple hélice, empresa, universidad y gobierno para que esto pueda avanzar. Y no es la excepción para el caso de cómputo cuántico. Creo que de alguna manera similar vamos a tener que encontrar para cómputo cuántico. En el caso de BBVA, bueno, pues hay distintas iniciativas desde la Fundación BBVA, que tiene los premios Fronteras del Conocimiento y que ha dado premios al ámbito el ámbito cuántico. También distintas iniciativas, ¿no?, para aprender a programar, por ejemplo, en niños de empleados, temas de ciberseguridad y, sobre todo, lo que más hacemos, pero porque obviamente está mucho más cercano a nuestro corazón, que es la educación financiera. Promovemos mucho la educación financiera en las escuelas, en todo nuestro footprint y es algo que hacemos desde hace tiempo. Y luego, bueno, pues tenemos distintas iniciativas también, ¿no?, dentro del Aspiring Girls para promover las carreras STEM en las niñas y en las jóvenes. Es un poco lo que hacemos, ¿no?, en relación, digamos, a la educación. Yo también creo que no es algo que podamos dejar solamente a los gobiernos. Creo que hay también, ¿no?, incentivos que podemos hacer desde las industrias y luego también, cómo no, a nivel particular de cada uno. Además, estamos en un siglo y en una época en la que aprender de cualquier cosa es posible y el incentivar a mucha gente. Hay muchos cursos de Quantum gratuitos, incluso, que se pueden hacer en institutos, en colegios, quizás menos, ¿no?, porque se requiere un poquito más, ¿no?, de conocimiento en matemática, pero creo que hay mucho también que podemos hacer incluso en nuestros propios ámbitos más cercanos y poder hacer que esa revolución cuántica y que esos becarios, oye, ojalá alguno, uno de los papers más famosos de Inspiring, ¿no?, de Quantum Inspire, lo hizo creo que era una asiática muy jovencita que luego ha seguido haciendo cosas. O sea, que nunca sabemos dónde nos va a surgir la nueva solución fuera de la caja y, por lo tanto, también en nuestros entornos más cercanos también podemos promover el aprendizaje de todas estas tecnologías. Este es nuestro nuevo paradigma de las tecnologías cuánticas. Muchísimas gracias. Vamos a tener que cerrar ya el panel, vamos un poco tarde. Os voy a pedir a cada uno que comuniquéis un mensaje corto a la comunidad. Recordad que estamos hablando que al menos el 60-70% de la gente que nos está escuchando ahora son de Latinoamérica y vamos a poner, si nos dejáis este panel, lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Entonces, ¿cuál sería vuestro mensaje a esa comunidad latinoamericana, ya sea de gobierno, académico o de empresa, sobre las tecnologías cuánticas? Y lo dejo así de abierto. Sara. Para mí, visibilidad, visibilidad, visibilidad. Hay que estar en foros, hay que dejarse ver. Creo que hay un potencial espectacular por descubrir y hay que dejarse ver. Gracias. ¿Quién quiere ir a continuación? Alberto.
Gracias. En mi caso, el mensaje tal vez sería que creo que Latinoamérica tiene el potencial de empujar muy fuerte en este tema de cómputo cuántico. Los invitaría a todos los participantes, todos los que nos escucharon el día de hoy, aparte de darles las gracias, a que sigan trabajando en este tema y que se sumen a seguir apoyando una tecnología que pudiera ayudarnos a tener medicamentos de más bajo costo, con menos impacto en cuanto a efectos secundarios, y que nos ayude al menos a nosotros también como compañía o como industria a salvar vidas en el planeta y a garantizar una mejor calidad de vida para todo el mundo. Gracias. Emilio. Sí, bueno, yo lo que aconsejaría sería que hubiera más cooperación, o bueno, la cooperación y transmisión de esta información, del conocimiento, que se mantenga, que de una forma abierta, que no haya ningún límite para poder hablar de cualquier tema relacionado con estas tecnologías cuánticas. Pues yo creo que eso va a ayudar mucho y pues no importa de qué país esté uno, si uno puede comunicarse y ahora con las redes que tenemos, es muy sencillo. Entonces, eso es lo que yo aconsejaría, que siguiera la gente comunicándose y hablando abiertamente de estos temas y pues para mejorar. Sí. Pues muchísimas gracias. Espero que os haya gustado esta conversación tan interesante. El principio, esperemos, de los casos de uso que van a transformar la sociedad y vuestros negocios. Muchísimas gracias de nuevo. Que tengáis un buen resto del día. Muchas gracias, Araceli. A Quantum Latino también. Gracias a todos.